el pueblo, viendo tu poder de transformación en mí, y ellos puedan acercarse también ante el trono de la gracia. Señor amado, en el dulce nombre de Cristo Jesús, háblanos conforme a tu piedad, conforme a tu amor y a tu misericordia. Te lo imploro, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, adentrándonos nuevamente, sí, de acuerdo al estudio que estamos realizando a través del estudio de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Usted recordará, mi querido hermano, en las diversas enseñanzas que hemos tenido, de qué manera a Jesús siempre lo asediaban, diversos grupos religiosos de su entorno, de su época, con el único propósito de encontrar en él algo, para poderle acusar, algo para poderle destruir. De ahí que hemos estado analizando en más de una oportunidad como en primera instancia los sacerdotes tentándole preguntaban para poder encontrar alguna falla doctrinal. Luego siguieron, usted recordará, los fariseos, seguido también vinieron los saduceos, no se quedaron tampoco atrás los herodianos y también obviamente aún hasta en su propio pueblo, sus propios discípulos, hicieron muchas veces obstáculo para el caminar del Salvador. Todo esto, mi querido hermano, vino, diríamos así, punto tras punto, y Jesús obviamente cuando ingresó a Jerusalén fue atestado con mayor fuerza y dureza con respecto a este tipo de preguntas capciosas que lo único que querían era desprestigiar al Salvador y a su doctrina. Al parecer, mi amado hermano, queriendo Jesús dar un punto final a tanta, diríamos así, angustia de preguntas sin sentido, dice en el verso 45, y oyéndole todo el pueblo, en el capítulo número 20, dijo a quienes, a sus discípulos. ¿Por qué? De manera muy particular a ellos, porque ellos eran los únicos dispuestos a obedecer las palabras de Jesús. Muchos, de hecho, aún en esta noche pueden oír la palabra, pero solo aquellos que están dispuestos a obedecerla son considerados sus discípulos. Mi amado hermano, dice la Biblia que a ellos se dirigió y les dijo: guardaos de los escribas, es decir, de los intérpretes de la ley, que gustan, dice la Escritura, de andar con ropas largas, es decir, de una manera aparente solamente religiosa, y aman las saludaciones en las plazas y en las primeras sillas, en las sinagogas o los templos y los primeros asientos en las cenas. Es decir, que para ellos, mi amado hermano, el asunto, diríamos, de la religión era tan solamente un mero cliché para poder estar bien ubicados en medio de la sociedad. El Señor, cuando les manda a guardarse de los escribas, en pocas palabras lo que les está diciendo es: tengan mucho cuidado con qué doctrina ustedes están asimilando. Recuerden, mi amado hermano, y yo quisiera invitarle a la segunda epístola del apóstol San Juan. Acompáñeme por favor a ese texto bíblico. En la segunda carta del apóstol Juan, en el verso número 9, nuestro Señor, por medio también de este apóstol, dejó su voluntad escrita para nosotros tenerla muy presente en nuestro crecimiento como hijos de Dios. Segunda de Juan. ¿Lo tiene? Verso número 8 y 9. ¿Por qué es tan importante considerar las palabras de Jesús? Mire lo que nos dice verso número 8. Segunda de Juan 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón o recompensa completa. Verso 9, y aquí quiero llegar. Cualquiera, y esto es muy importante, cualquiera
que se extravía o se pierde. Dice ahí, y no persevera. ¿En qué, mi amado hermano? Lo podría leer. En que el Señor nos insta a perseverar en la doctrina, pero no en cualquier doctrina, sino en la enseñanza dice, de Cristo, sí. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dice ahí, mas el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mi amado hermano, qué vital y qué importante es tener presente la doctrina, mi amado hermano, que nosotros sí hacemos a bien escuchar y guardar. ¿Qué clase de doctrina escucha usted? Mi querido hermano, yo he escuchado a más de uno decir, a mí me gusta recibir en casa de todo, porque si tiene algo de Dios, ha de ser, sí, algo positivo para mi vida. Pues déjeme decirle que usted está en un gravísimo error. La Escritura más bien me advierte que a los tales ni siquiera les digáis bienvenido en casa, porque al decirle bienvenido participamos también de sus malas obras. Mi amado, entonces, ¿qué podría yo hacer con alguien que no tiene mi doctrina y cómo poderme allegar a él? Mi amado hermano, si usted tiene esta palabra y da apertura a alguien que de pronto tiene otro estilo, diríamos, de vida o de creencia, solo si usted está lleno de Dios y está seguro en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, bien podría usted, mi amado hermano, confrontar, pero no para pelear ni para resistir, porque la Escritura no es para contender, sino para edificar la vida de los oyentes. Mi querido hermano, tenga presente que el Señor Jesús a los suyos les advirtió diciéndole en el verso 46 del Evangelio de Lucas 20, guardaos de los escribas, tengan mucho cuidado de sus enseñanzas. A manera, diríamos, mi querido hermano, de un refrigerio ante tanto, sí, diríamos, acusación, ante tanta pregunta capciosa, dice en el versículo número 1 del capítulo 21, levantando los ojos, es decir, mirando a la distancia, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, es decir, en el alfolí. Verso número 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Mi amado hermano, como para que usted pueda tener una pequeña referencia en cuanto al valor que echó esta viuda pobre. Un denario era el salario de un hombre de un día. Sí, una blanca era diríamos así, el 1% del denario. Si lo quiere redondear a moneda, diríamos de 100, esta mujer estaría echando tan solamente 2 centavos. Amén. ¿Qué podría usted comprar en la actualidad con 2 centavos? Yo he visto a muchos, mi amado hermano, por la calle que cuando le dan vuelto con centavos, los agarran y los botan. Y hay otros que están atrás, sí, a la espera de que usted los tire para recogerlos. Mi querido hermano, 2 blanquitas, 2 básicamente centavos. Era el 1%, sí, del salario de un denario. Mi amado hermano, Jesús dice pues en su palabra, versículo número 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Verso número 3, podría leerlo. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Ahora, ¿cómo es posible que alguien que depositare tan poco, depositara según la óptica de Jesús todo lo que tenía, o por lo menos más
de aquellos que teniendo depositaban grandes sumas de dinero, sí, en el alfolí o en el arca, sí, de los tesoros del templo. Mi amado hermano, es menester también saber que la cantidad se mide no tanto en función de lo que se tiene, sino más bien de que aquello que tú das, cuánto podría representar en tus necesidades. Es decir, que para una persona que no puede llegar a tener gran necesidad, $100 puede ser algo insignificante. Mas para otra persona con necesidad, $100 puede ser la respuesta a una oración para salir, mi amado hermano, sí, de un gran atolladero. Mi querido hermano, de ahí podríamos tomar como referencia por qué Jesús, de entre muchos que daban las ofrendas, se concentró en aquella mujer que era viuda, es decir, sin el sustento de aquel que podría mantenerla. Esta mujer, dice la Biblia en el verso número 2, echó, dice, 2 blancas, y en el verso 3 Jesús corrobora diciendo que ella echó más que todos, no solamente que un rico, sino que todos los ricos juntos. Mi amado hermano, ¿en qué se fundamentaba Jesús? Cuando vamos al versículo número 4, dice la Escritura, porque todos, hablando de aquellos que depositaban, sí, grandes sumas de dinero, echaron, dice ahí, para las ofrendas de Dios de lo que les sobra o de los que les sobraba. Mas esta, de su pobreza o su necesidad, echó todo el sustento, dice ahí, que tenía. Hay algo importante que recalcar, mi amado hermano, sí, en este pasaje. De hecho, hay muchos puntos que queremos observar en esta noche. El primero de ellos, mi amado hermano, es que la pobreza no es bajo ninguna circunstancia un impedimento para poder traer ofrenda al Señor. Sí, la pobreza o la necesidad, vuelvo y repito, no es una excusa o un impedimento para no dejar de traer a la casa de Dios lo que el mismo Señor nos ha provisto. Mi amado hermano, pero hay condiciones obviamente para poder hacerlo. Lo primero de ello, si vamos por favor a un ejemplo bíblico, en el segundo libro de Samuel, acompáñeme al Antiguo Testamento, en el capítulo número 24, segundo libro de Samuel, el último capítulo de ese libro. Luego de que David hubiese hecho un censo no autorizado por Dios, y Dios de manera recíproca castiga trayendo mortandad a la nación judía a consecuencia de ese censo que hizo David, este hombre recibe de parte de Dios, sí, una salvedad para poder parar, sí, la gran mortandad. Se le anuncia de que podía dar una ofrenda a Dios para poder de alguna manera, sí, desestimar, mi amado hermano, o podría detener la ira de Dios. Cuando vamos a la Escritura, en el verso 24 dice la Escritura, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te la compraré, porque, y esta es la parte que quiero hacer referencia, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Verso 24. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Mi querido hermano, David establece para sí una especie de prototipo para poder, sí, dar al Dios. ¿Qué? ¿Cuál es ese? Verso 24 nos dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, que eran ofrendas voluntarias, que no me cuesten nada. Es decir, que no me voy a acercar a Dios con las manos
vacías, y mucho menos trayendo algo que no sea de mi propio trabajo y esfuerzo. Mi amado hermano, pregunto, ¿cuánto cuesta poder obtener, hablando del sacrificio humano, sí, para poder ganarse $1 cada día? Para muchos de pronto puede ser algo sencillo, pero para otros llevar $1 o ganarse $1, mi querido hermano, tienen que trabajar extenuadamente para poder adquirirlo. Ahora bien, ¿quién, mi amado hermano, sabiendo lo que ha costado, podría llegar a ser tan desprendido como para poder decir, de eso que me ha costado tanto esfuerzo, Señor, yo te lo vengo a dar, sí, como ofrenda voluntaria? Todo estará, mi amado hermano, sí, en qué corazón, sí, se está llevando a cabo, diríamos así, la exposición del poder dar a Dios. Un corazón agradecido, un corazón, diríamos, que es sensible, no reparará en esfuerzos a la hora de traer al Señor, sí, lo que Él crea conveniente. De hecho, mi querido hermano, si me acompaña a la segunda carta a los Corintios, dice nuestro Dios en el capítulo número 9. Segunda carta a los Corintios. Y ahí me voy a detener, sí, por las diversas enseñanzas que vamos a encontrar en este texto. Capítulo número 9, verso número 7 en adelante. Casi muy poco predicamos o enseñamos acerca de esto, es decir, de ofrendas y cosas semejantes, pero hoy, de acuerdo a la enseñanza en su estudio de manera consecutiva, es menester, sí, tratar estos temas. ¿Ya lo encontró? Verso número 7. Cada uno, y me detengo ahí, cada uno. Ahora, el contexto va a hablar, mi amado hermano, acerca del dar a Dios. Pero el texto inicia en este verso número 7 de manera particular. Muchos podrían decir, hermano, yo ya di. ¿Cuándo? Mi esposo dio. O sea que di yo. Un hijo podría decir lo mismo. Sí, yo también ya di. ¿Cuándo? Mi papá ya diezmó. Yo ya di. Mi querido hermano, a la hora de dar, sí, no hay en ese sentido, sí, una agrupación colectiva, por así decirlo, valga ahí el sinónimo, sí, redundando. No vale, mi amado hermano, a la hora de dar, sí, que otro tome o usurpe tu lugar. Dios, cuando quiere, mi querido hermano, resaltar, como lo hizo con la viuda, a la hora de dar, sí, Dios mira a cada persona de manera individual. Porque cada uno tiene en Dios la facultad y el poder, mi querido hermano, para poder, valga ahí la redundancia, sí, traer por el fruto de sus manos y de su esfuerzo, sí, ofrenda al Señor. Dios bendice al esposo, Dios bendice a la esposa. Dios da vida al hijo, Dios da vida también al padre. Dios da vida al abuelo, Dios da vida también al nieto. Todos aquellos que pudieren, mi querido hermano, ganarse la vida honradamente, pueden también traer de manera voluntaria, sí, ofrenda al Señor. Dice la Escritura en el versículo número 7, cada uno seguido dice, de como propuso en dónde. Segundo, no solamente que para poder dar al Señor lo podemos hacer de manera individual, sino que no hay límite para hacerlo. Muchos mencionan, hermano, este asunto del diezmo es solamente un requisito o fue un mandamiento del Antiguo
Testamento. De eso ya hemos hablado aquí nosotros largamente también, sí, en otras enseñanzas con respecto a las ofrendas y diezmos. Mas sin embargo, mi querido hermano, a la verdad, aquellos que consideran que ya no se debe dar diezmo, bueno, yo los dejo con su criterio, pero a mí la Biblia me enseña otra cosa. Sí, mi querido hermano, y en este versículo número 7, no solamente que se me dice que debo de dar, yo inclusive conforme a lo que me dice el verso, puedo llegar a proponer en mi corazón dar mucho más que un diezmo. Porque la Escritura así lo considera con esa amplitud. Cada uno dé como propuso. ¿En dónde dice la Biblia? Ahora, ¿qué clase de corazón tiene el pueblo? Si su corazón es egoísta, de seguro dará poco. Si su corazón es liberal, es un corazón desprendido, dará, sí, mucho. ¿Qué lo corrobora? El verso 6, sí, léalo conmigo, del mismo capítulo 9 de los Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también, ¿qué dice la Escritura? Segará. Ahora, no es que tampoco quisiera ver el asunto de dar al Señor como una especie de, diríamos así, ¿sí?, de trámite como de mercader. Señor, te doy tanto para que me des tanto. Señor, mira que ahí te pongo un billete de 10, devuélvemelo con 100. Te pongo 100, dame 1000. Si te pongo 1000, dame 10,000. Mi amado hermano, Dios no es, sí, un mercader. Dios no es un comerciante para que yo le exija a Él que me devuelva, sí, a mayor cantidad en mis limitaciones por lo que le doy. Mi satisfacción al dar es simplemente tener la alegría de poderle otorgar al Señor en agradecimiento de sus muchas bendiciones. Ya con la salvación quedo más que cubierto por parte de Dios. Mi querido hermano, entienda, sí, por medio de la Escritura, que el Señor primeramente nos dice que cada uno puede dar. Segundo, a la hora de hacerlo, debo dejarme llevar por mi corazón, no por mi bolsillo. Hay quienes pueden, antes de dar, primero meten la mano al bolsillo y dicen, uy, aquí hay mucho, mejor la meto en el otro. Aquí hay poco, de aquí voy a coger. Nunca dé con la billetera, dé con el corazón. Ni con el codo tampoco. Mi amado hermano, la Biblia nos dice que cuando yo lo hago considerando estos tres iniciales aspectos, ¿cuál? Cada uno, segundo, como lo propuse en mi corazón. Y tercero nos dice también, no con tristeza ni por necesidad. Mi amado, qué difícil sería usted, como sí, participante de un hogar, recibir un beso, sí, obligado por parte de su pareja. No sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida conyugal recibir una caricia forzada. ¿Cómo se sentiría usted al ser tratado de esa manera? ¿Le ha pasado? Mi amado hermano, de la misma manera, imaginémonos de qué manera se sentiría Dios si usted trae algo al Señor de manera forzada u obligada. ¿Usted cree que Dios aceptará o verá con buenos ojos ofrendas de esta naturaleza? Cuando vamos a la Biblia, no pierda por favor Corintios capítulo 9 y trasládese conmigo al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. En el capítulo número 4 tenemos un ejemplo
de esta, de esta enseñanza. Génesis capítulo número 4, verso número 1 en adelante, hasta el verso número 5. Conoció Adán a su mujer Eva, es decir, tuvieron relaciones, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2, puede leerlo conmigo. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín, ojo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? ¿Quién se la pidió? Le acoto algo adicional. En aquel entonces no existía, la ley. No existía el Pentateuco. La palabra escrita, de Dios no existía en aquellos días. Recordando que la palabra del Señor comenzó a ser, puesta en papiros, en los tiempos, de Moisés. Pero el hombre, por naturaleza, por inclinación personal propia, traía voluntariamente a Dios ofrenda en gratitud. ¿Por qué? Por lo que él estimaba haber recibido, por ese ser que hacía llover, que multiplicaba de pronto los sembríos, daba mayor ganado o hacía más fructífera, mi amado hermano, la labor de cada uno, de ellos. Este asunto se volvió luego, una regla, estipulada en la Escritura. Dice la Biblia, pues, en el verso número 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, es decir, lo primero, de lo más gordo de ellas. Y mire lo que dice el verso número 4. Póngale énfasis a esta última expresión. Dice la Escritura: y miró Jehová con agrado. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién miró con agrado? No miró con agrado de manera inicial, ¿qué cosa? La ofrenda, sino ¿a quién? Al ofrendador. Miró con agrado primeramente a Abel y a su ofrenda. Mi amado hermano, cuando das, la pregunta es válida: ¿con qué corazón lo haces? ¿Con dolor? Porque te está codiando tu pareja y te dice: ya diezmaste, ya ofrendaste, y le da un codazo y dice: ya voy a hacerlo. Y ¿cómo le das a Dios? Mi amado hermano, seguidamente en el mismo verso dice la Biblia, capítulo 4 del Génesis, verso número 5, pero no miró, ojo, no miró con agrado a quién primero. No miró con agrado a Caín, y por ende tampoco a qué. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la diferencia? Abel, ¿qué trajo a Dios? Trajo lo primero y trajo lo mejor. Amén. Lo primero y lo mejor. Cuando tú separas tu ofrenda o tu diezmo a Dios, ¿cuándo lo separas y cómo lo separas? ¿Buscas acaso el billete más viejito y decir: este es para la iglesia? El que no te lo cogen ni en la tienda, esa es tu ofrenda. O de pronto, cuando pones o estipulas la hora de dar, ¿a dónde ubicas el rubro de la ofrenda al Señor? En el primer sitial de los gastos, aun cuando dar al Señor no es un gasto, es una inversión. Mi amado hermano, ¿dónde la estipulas? ¿Al inicio o al final? O si fuera peor, ni siquiera consta en tu lista.
Si me alcanza, diezmo. Si me alcanza, ofrendo. Si no me alcanza, Señor, tú ya sabes. Claro, Él ya sabe que no eres, sí, en esta área, sí, agradable a su presencia. Mi querido hermano, ¿cómo entonces podría dar? Porque hay quienes podrían decir, hermano, yo quisiera dar, pero no puedo, porque no tengo. Tengo un texto bíblico para usted. Acompáñeme, por favor, al Nuevo Testamento. En la carta a los Efesios, recuerde que estamos, sí, también en Corintios 9. No lo vaya a perder. En la carta a los Efesios, más adelante de Corintios. Capítulo número 4. Verso 28. Verso 28. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor: el que hurtaba o el que se tomaba las cosas, si con mañosería, no hurte más. ¿A dónde lo envía el Señor? Mire, sino, ¿qué dice la Biblia? Trabaje haciendo, ¿con qué dice la Escritura? Con sus manos lo que es bueno. Ahora, yo por ahí escucho siempre a muchos, no hay trabajo. ¿Sí? ¿Cuántos no tienen trabajo acá? A ver, ¿qué alcen la mano? Con toda libertad. ¿No tiene trabajo? Perfecto. Al final del culto se queda conmigo, yo le voy a dar trabajo. De verdad le digo. Hay muchos que madrugan el día lunes con las carpetas. ¿Abren qué cosa? Los clasificados y están buscando, ¿verdad que sí? Y corren para todos lados. Y así tienen meses. Hay otros que pasan hasta años. ¿Saben por qué muchas veces uno no consigue trabajo? Porque uno busca trabajo, sí, a la verdad, sí, de su agrado. Trabajo hay. Pero para muchos, los trabajos que hay no son de su agrado. Ese es el problema. Cuando mucho pueblo, aún pueblo de Dios, viajó en las crisis que pasó el país ya hace una década, así atrás de años, todo mundo migró a Europa. ¿A dónde fueron a recluirse? A España, Italia y países aledaños. Pregunto, ¿qué fueron a hacer? A sembrar coliflor, col, a atender viejitos. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y allá por qué? Si puede hacer lo que aquí, sí, le da tanto miedo hacerlo. ¿Por qué? Es que allá nadie me conoce. Mi amado hermano, la Biblia es clara. La Biblia nos manda a trabajar. ¿Y en qué nos manda a trabajar? En lo que es bueno. Amén. Pregunto, aquellos que no tienen trabajo, yo les voy a dar trabajo. Les voy a comprar un racimo de verde a cada uno. Les compro el fogón y usted se pone en la esquina de su casa y se gana el dinero, sí, como la Biblia lo dice, honradamente, porque ese trabajo es bueno. Yo vendía verde en mis tiempos. Trepado en una camioneta, gritaba, ¡verde! ¡Verde! Y ahí me bajaba. Aquí, ahí bajía. Yo vendía especies con una mochilita. Me iba, mi amado hermano, sí, por los, diríamos así, por los lugares más vulnerables. Sí, me iba a las tiendas. Vendía comino, vendía achote, vendía canela, clavo de olor. Yo mismo hacía los tirajes. Trabajo había. Y mis hijos nunca pasaron hambre. Ahora,
¿Qué clase de trabajo usted está buscando? Muchos quieren, hermano, si no hay oficina, aire acondicionado y computadora, yo no trabajo. Me pregunto yo, ¿se ha preparado usted para tener ese estilo de trabajo? Porque hay quienes buscan trabajo de esa naturaleza y ni bachiller son. ¿Me está entendiendo? Para el vago, el trabajo escasea. Para el que se supera, el trabajo también, diríamos, se presenta. Mi querido hermano, pero algo es vital. Dios da trabajo al estudiado y preparado, como también a aquel que no ha podido tener las posibilidades de estudiar. Porque también entiendo que hay muchos que no han estudiado por sus limitaciones, porque no dependió de ellos, sino de su familia. Pero aún así, la Biblia me dice que no hay excusa. Yo debo trabajar, porque el que no trabaja tampoco coma, dice la Biblia. ¿Cuántos están en casa engordando y no trabajan? No los vean. No están aquí. En la casa del Señor todos trabajamos, ¿verdad que sí? La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Aquí hay harto trabajo, mi amado hermano, y Dios sí que sabe pagar. Mi querido hermano, la Escritura pues nos dice en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero el texto no termina ahí. El texto tiene algo más que enseñarnos. ¿Para qué el Señor nos manda a trabajar? Solamente para ti y para ti y para ti. ¿Qué dice el texto? ¿Para qué me manda a trabajar también el Señor? Para que tenga que compartir con el que padece. ¿Y para qué son las ofrendas? Obviamente bien llevadas y orientadas en la iglesia, sino para que haya alimento, dice el Señor, en mi casa. Mi querido hermano, cuando usted se priva de dar, usted, mi amado hermano, si diríamos que sin darse cuenta, está cerrando la oportunidad a otros para que puedan recibir este precioso mensaje de salvación. Es menester, mi amado hermano, que tengamos presente seguidamente lo que nos dice Corintios, porque también de ahí desprendíamos esta enseñanza. En el capítulo número 9, pues dice el Señor, verso número 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, se siente feliz. ¿Para con quiénes? Para con quienes han dado con alegría. Y por ahí dirán muchos, porque también a veces es una lucha dar. Una lucha, mi amado hermano, que de pronto no depende de usted. Es nuestra naturaleza. Hay quienes podrían decir, hermano, yo sí quiero dar. Y de hecho, aquí tengo lo que quiero dar al Señor. Pero algo me dice en mi interior. ¿Y cómo vas a hacer con los otros días? ¿Cómo te vas a sustentar? Mi amado hermano, para esa duda, el verso siguiente tiene la respuesta. Y poderoso. No eres tú. ¿Quién es poderoso? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las, dice aquí, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mi amado hermano, por eso el texto dice en el verso 6 que el que da escasamente, que también recibe él, con escasez. Y el que da con generosidad, también con generosidad de parte de Dios, recibe. Dice el verso número, ¿verdad? Versículo número 8. Sí, que poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿Qué cosa? En vosotros. Lo que de alguna manera podrías tú llegar a pensar que te ha menguado o que te ha restado. Pero a la verdad, si tú te pones la mano en el corazón, a Dios, ¿cuánto se le podría dar?
pongamos un ejercicio solamente. Pongamos que, si vamos a suponer, dejemos a un lado los billetes. Vamos a suponer que se nos paguen con frutas. 100 frutas al término del mes. Pregunto, si el Señor te da la oportunidad de que, si por medio de un trabajo te digan, bueno, Señor, aquí está su paga. 100 frutas, llevas una canasta y te ponen 100 manzanas ahí. Ahí está su paga. Pregunto, ¿cuánto tú le darías al Señor de esas 100? Vamos, estamos libres para hablar, sin temor. ¿Cuántas usted le podría? Si quiere dar el diezmo, ¿cuánto sacaría? El 10. Si quiere dar ofrenda, ¿cuánto podría ser? Puede ser menos del 10, de 10 manzanas, o puede ser también más de 10 manzanas. Pero yo le pregunto en su corazón, y usted no me dejará mentir, ¿es que acaso el Señor no es dueño de las 100? ¿Quién le da vida al árbol? Tú te preocupas, tú te vas a dormir preocupado en tu cama diciendo, ay Señor, el árbol que está en el patio, ¿vivirá o no vivirá para mañana? Tú oras por los árboles. Ah, ¿verdad que no? ¿Quién se preocupa de ellos? A Él le pertenece todo. Y si tú vieras, mi amado hermano, a la hora de dar, con los ojos de Dios, siéntete agradecido de que es Él, siendo el dueño de las 100 manzanas, te permite quedarte, si hablo del diezmo, te permite quedarte con 90. Él te permite, dice, toma, siendo yo Dios, dueño de las 100, sí, tú llévate las 90, a mí déjame solamente las 10. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cómo ves a la hora de dar? ¿Lo ves, mi amado hermano, bajo la óptica de Dios o bajo tu propia óptica? ¿Ves como que si te mengua? Ay, es que si doy esto, sí, mira, la planilla de luz dice que es tanto. Y si doy el diezmo, la mitad, ya no puedo pagar la luz. ¿Verdad que así nosotros sacamos nuestras cuentas? Es que si pago, sí, o si doy la ofrenda, sí, lo que pasa es que descompleto para el agua. Claro, como Dios nunca viene a cortar nada, entonces Él sí puede, Él puede esperar. Y a veces, mi amado hermano, en ese jueguito como creyentes, caminamos por lo general casi toda nuestra vida cristiana. Yo era uno de esos. Por años, mi amado hermano, cuando había, diezmaba. Cuando no había, Señor, te la debo. Nunca le volví a pagar. Pero eso sí, económicamente mi vida era paupérrima. Económicamente mi vida era limitada. Si había para un pan, ya no había para el otro. Si pasaba mirando por las vitrinas, anhelando y suspirando. No digo con esto que ahora me compro todo lo que veo. No, todavía suspiro. Pero mi afán ya no está detrás de las vitrinas. Mi afán está en el cielo. Porque la Biblia me manda y de hecho me aconseja y me dice que mientras haya abrigo para este cuerpo y mientras haya un techo que me cubra, yo debo de estar feliz con esto. Cuando hay pollo, digo, Señor, gloria a Dios, hay pollo. Y cuando hay, sí, pollo tierno, es decir, huevo, pues gloria a Dios también por el huevo frito. Es pollo, pero en cápsula, viene chiquito. Y es más rico porque viene concentrado. ¿Sí? Y no estoy diciendo, ay, es que como di el diezmo, ya no hubo para comprar pescado. Es que como di la ofrenda, ya no hubo para comprar camarón. Es que como di el diezmo, ya no hubo para comprar tal o cual cosa. Si yo doy de esa manera, la Biblia, mi amado hermanos, de una me descarta. Porque no lo estoy dando con alegría, sino con tristeza y con dolor. Cuando Jesús vio a la viuda, mi amado hermano, la Biblia dice, Jesús así lo aseguró, ella no dio una parte de lo que tenía. No dio ni siquiera las 3/4 partes. La Biblia dice, si Jesús lo aseveró, ella dio
todo ese día humanamente, sí, se quedó sin nada para comer. Era viuda. No había nada, ni nadie que pudiera a ella proveerle. Pero yo algo sí te aseguro, la Biblia no lo dice, pero algo yo sí te aseguro. Ese día ella así desayunó, almorzó y merendó. Porque Dios se encargó de amparar a esa viuda. Ese día, mi amado hermano, como a muchos que lo han experimentado, que no teniendo nada, sí, ellos mismos vienen y pasan este altar y testifican y dicen, hermano, yo no tenía nada. Alguien vino a mi casa y me dijo, tenga, hermana, el Señor me ha dicho, sí, que le traiga esta bendición. Y han comido como nunca antes. Que aún han tenido hasta para compartir. Ahora, si usted lo duda, bueno, no está de más que me acompañe a Malaquías. Venga, por favor, al último libro del Antiguo Testamento. Y me encanta el verso 6, porque lo inicia el Señor haciéndose notar como alguien inmutable, es decir, alguien que no varía, que no cambia. Nosotros cambiamos y muchos pueden llegar a cambiar conforme a sus intereses. ¿Ya lo tiene? Usted, ¿verdad que cuando va al trabajo, no sé, aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar en alguna entidad financiera o en algún tipo de trabajo, diríamos ya de manera ejecutiva, ¿qué clase de ropa usted se pone cuando va para allá? Por lo menos, si acaso está un poquito limitado, mínimo camisa y corbata. Si hay para el saco, pues bueno, va con el saco. Pero usted cambia, ¿verdad que cambia? Y se adapta en función, sí, de su entorno, ¿verdad que es así? Ahora bien, ¿qué dice el verso 6 del capítulo 3 de Malaquías? Malaquías capítulo 3, verso número 6. ¿Qué dice el Señor? Porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. Es decir, que el mismo Dios que fue de Abraham y recibió de él, ¿qué recibió de Abraham? De Abraham. O sea, más allá de la obediencia y todo lo demás, también recibió de este patriarca, ¿qué cosa? Los diezmos de todos. Estamos hablando de las ofrendas, obviamente. Mi amado hermano, así también Jesús pagó aún en el templo lo que el Señor había establecido para poder ingresar. Mi querido hermano, dice la Biblia, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, porque como no cambio, mi misericordia me identifica. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, ¿en qué debemos de hacer enmienda? Verso número 8. Robará. Ojo, ¿cómo lo ve el Señor? Lo ve como un crimen cuando uno no le da a él. ¿Cómo lo ve? Como que si le estuviésemos robando. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y en qué le hemos robado? ¿Cuántos creyentes en la actualidad le han robado al Señor? Y son los primeros que están pidiendo oración. Por aquí tengo una tarjetita así. Sí, un empleo. Son los primeros que están pidiendo trabajo, una fuente de ingreso. Y cuando el Señor se las otorga, a la hora de darle a Él lo que le corresponde, se olvidan. O por lo menos no se quieren acordar.
La Biblia me menciona en su palabra: vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10. Traed. Eso sí, no esperes que el pastor vaya a tu casa. Hermano, no sea malito, venga por la ofrenda. No. Nunca me verá en eso. Porque es el pueblo quien debe de traer a la casa del Señor. Yo no creo que, bueno, a no ser que en casos extremos, que su esposa vaya a su trabajo a pedirle dinero para la comida. Solo en casos extremos pasa eso, ¿verdad? Pero recuerde, Dios no es limosnero para andar buscándolo a usted, para que usted le diga, sí, ya te voy a dar, no molestes, sí te voy a dar, ya, anda. No. Dios no es limosnero. Dios es el que te da las fuerzas para que tú puedas trabajar. Amén. Y Él, si así lo desea, mañana puedes quedarte sin empleo. ¿Verdad? Y ahorita que en este tiempo, ¿cómo está el asunto laboral? ¿Verdad que está como color de hormiga? Muchos están orando, Señor, que no me voten, Señor. Eres fiel con Dios. Si lo eres con Él, sí, mi amado hermano, Él también lo será contigo. Y dice el Señor: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y mira, y probadme, es decir, ponme a prueba. Y aquí está lo duro. ¿Cuántos han puesto a prueba a Dios en esto? ¿Cuántos han? Yo he hecho de pronto en otras áreas de mi vida. Señor, aquí está la pastilla, aquí estoy yo, aquí está mi dolor. A ver, vamos, ¿qué hago? ¿Me la tomo o no me la tomo? ¿Oro? ¿Le pido a usted que me sane o voy con la pastilla también? ¿Cuántos han estado en esa encrucijada alguna vez en su vida? No con esto estoy diciendo que la pastilla es mala o es pecado. No, no. El Señor ha puesto la medicina, sí, también para glorificarse a través de ella. Y usted debe de entender esto. Cuando Dios está en el asunto, mi amado hermano, hablando de querer remarcar un juicio o remarcar en él su voluntad, así usted se tome toda la farmacia, la enfermedad permanece. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos tenido a hijos internados y los médicos dicen, se le ha puesto, ¿verdad?, antibióticos, se le ha puesto la medicina, el suero, y la fiebre no baja? ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido experiencias como esta en casa? Mi amado hermano, no es la medicina. La medicina hace lo suyo. Pero si la mano de Dios no está en la medicina, en vano, mi amado hermano, está el médico. Y asimismo, cuando el Señor dispone de la medicina, muchas veces usted ni bien se va tomando, ya está bien. Pero no es la medicina, porque todo procede de Dios. Mi amado hermano, y Dios también, obvio, puede glorificarse sin tomarse ni una sola pastilla. Traed los diezmos a la alfolilla y alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuánto? Hasta que sobreabunde. ¿Qué más hará Dios, como decir, por nosotros cuando somos fieles en esta parte? Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Usted sabe quién es el devorador? No quiero hablar en sí mismo del diablo, pero el devorador es todo aquello, sí, que pudiera llegar a menguar lo que Dios te da. Usted puede ser que esté cobradito el día de mañana. En la tarde, dicen los muchachos, ya está chiro. En la mañana se abanicaba. En la tarde está alguien que le preste. Usted puede llegar a recibir dinero, pero asimismo como entra se le puede ir como agua. ¿Verdad?
Usted ha tenido gastos inesperados de manera repentina. Está todo bien y de pronto, ¡pum! ¡Ay! El niño se enfermó. Hágalo ver. La consulta tanto. La receta ni se diga. 10 veces más de lo que cuesta la consulta. Llega a la casa. Papá, se dañó el televisor. ¡Ay! Y los gastos salen. ¿Verdad que es así? Mi amado hermano, en casa, yo a la verdad veo la mano de Dios. Ahí tengo mis artefactos. Tienen años. Sí, y no estoy viendo en este caso, sí, alguien que me los esté restaurando. El Señor los mantiene. Mis zapatos les doy palo y ni siquiera se destapan. Ahí está. Y camino por la flor. Cuando Dios está en el asunto, mi querido hermano, Dios guarda aún, sí, las zapatillas que te pones en los pies. Y así mismo, cuando uno, sí, es duro y se hace resistente a la hora, sí, de darle al Señor lo que a Él le corresponde. Hoy te compras zapatos nuevos de marca, mañana se destaparon, tienen hambre. ¿Verdad? Te compraste el celular en la esquina, lo vas sacando, te lo robaron. Y te quedaste sin teléfono y con una deuda impagable. ¿Quién puede cuidarte? ¿Quién puede darte, sí, mi querido hermano, la cobertura de protección? El Señor. Por eso dice la Biblia, pónganme a prueba, probadme en esto. Verso número 11 termina diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová, es como que si lo firmara el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Todo esto de manera positiva vio Jesús en ¿quién? En los ricos que daban. No, ellos daban de la sobra. No es que su dinero no servía en la iglesia, servía en el tabernáculo. Su dinero obviamente servía para las necesidades, pero lo que no servía era el corazón de quienes los daba. Y Dios no está interesado en la cantidad que yo pueda traer, sino en cómo yo debo de traerla. Amén. Aprende a dar con alegría. Aprende a dar, mi querido hermano, sí, no con dolor ni con tristeza, sino con un corazón, mi querido hermano, agradecido, porque la palabra me enseña que Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos quieren identificarse como la viuda? Muchos dicen amén. Hoy 2 blanquitas, de una vez, dices. No de 2 blanquitas. De como el Señor le ha propuesto en su corazón. Si usted tiene un corazón generoso, dará generosamente. Y si no lo tiene, dará escasamente. Pero hoy, mi amado hermano, la palabra le ha anticipado, haciéndole saber cómo Dios trata a aquellos que son reprimidos a la hora de dar y aquellos que son también liberales y que no se miden a la hora de darle al Señor. ¿Y qué es lo que el Señor se merece? Todo. No solamente mi bolsillo, mi billetera, mi vida, mi alma, mi cuerpo, mis fuerzas, todo es pertenencia de nuestro Dios. Amén. Si el Señor habló a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Amado Dios, tú eres ejemplo a la hora de dar, porque tú no te mediste por mí, por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito. Te desprendiste de todo por mí. Enséñame a desprenderme también de todo a la hora de darte. No solamente en el área material. Ayúdame, oh Dios, a derramarme como ofrenda